Vuestro apoyo incondicional desde la distancia se materializa. Vuestra presencia pone orden en nuestras cabezas para poder enfrentar este dolor. Nos transmitisteis cordura y templanza para afrontar esta lucha y nos vemos reflejados en vosotros como modelo de unidad y perseverancia. Muchas gracias. 43 muertos, 47 heridos, 0 responsables. Por una comisión de investigación independiente del accidente del metro de Valencia. Nuestro apoyo moral lo tenéis y estaremos juntos hasta el final, por la justicia y la verdad. Lo que necesitamos es que, dirigiéndonos, ya no hablo de que haya personas preparadas y válidas, sino simplemente de que haya personas honestas, en las que puedas confiar, porque creo que una cualidad indispensable para una sociedad de bienestar es que los ciudadanos confiemos que quienes están tomando las decisiones se podrán equivocar, pero que no están trabajando única y exclusivamente para mantener ese estatus social, para engordar sus cuentas corrientes en paraísos fiscales y que tienen que tienen en sus intereses lo que son los intereses de todos, que se podrán equivocar, pero que cuando se equivocan lo reconocen. Esos son los políticos que necesitamos. Políticos que sepan reconocer sus errores, que se atrevan a mirar a la cara a los ciudadanos que están reivindicando y que están denunciando un hecho como en este caso puede ser el accidente del metro, las tragedias que hemos nombrado, o los vecinos del Cabañal, o las plataformas de la dependencia, que se sienten con ellos, que les entiendan y que puedan llegar a un acuerdo. En nuestro caso, seguimos esperando que se asuman las responsabilidades del accidente.